Yo no estoy feliz porque mi país esté embargado. Pero claro, para que quiten el embargo tiene que ocurrir algo. Algo que llevan esperando que ocurra hace 64 años, que es, bueno, que se devuelvan las propiedades que se robaron. Miren, este atleta cubano que está acá, Yasmani, fue el que perdió el oro contra Mijaín, el comunista. Él también es cubano, cubano que compitió por Chile en los Juegos Olímpicos y perdió la medalla de oro. Y bueno, no sé por qué pensamos, yo incluyéndome, que como era un cubano que había emigrado, que estaba viviendo en Chile, que incluso competía por Chile, no sé por qué pensamos que ya este cubano tenía entendido un poquito el fenómeno político de Cuba. La realidad es que no lo entiende mucho, lo tiene bastante perdido y además sus declaraciones de cara a un público chileno que lo está escuchando, sus declaraciones son bastante confusas, bastante lamentables, bastante desacertadas y, por sobre todas las cosas, erróneas, muy erróneas. Yo invito a este muchacho, que no creo que sea mala persona, ni mucho menos, lo invito a que estudie un poquito más sobre la política y sobre la historia de Cuba si se va a dedicar a dar entrevistas en este sentido. Yo, bueno, de su deporte no creo que pueda enseñarle nada. Evidentemente, este señor es subcampeón olímpico, en su deporte es un monstruo, yo poco tengo que aportar ahí, más allá de a lo mejor algo de nutrición, que es lo que yo sé, o entrenamiento, más allá de eso, pues poco en cuanto a su deporte. Pero de temas de historia y de política, te invito, Yasmani, a que te informes mejor, a que te informes mejor para que luego no cometas o no hagas este tipo de ridículo que acabas de hacer en esta entrevista. Les pongo el video y reaccionamos a él. Miren esto. La verdad que la revolución hizo muchos cambios. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y sí hubieron cambios buenos. Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. ¿Qué piensas de lo que pasa en Cuba? Desde acá, ¿cómo ves el proceso? Ya son 60 años, más de 60 años del régimen. En Cuba siempre se culpa al bloqueo. Entonces no sabemos si es verdad o mentira. Yo lo que quisiera, ¿no? Desde mi punto de vista, que quiten el bloqueo. Si creen que Cuba se está justificando con el bloqueo, que lo quiten, a ver si verdad para que no se justifique más con más nada, ¿no? Y ver si realmente es el bloqueo o no. ¿Quién es Fidel para ti, por ejemplo? Cuando niño, bueno, a nosotros nos educan y Fidel es como un ídolo para todos los cubanos, bueno, en su mayoría. Sí sé de todo lo que hizo, de verdad que en Cuba antes no habían pocas escuelas, pocos hospitales. De verdad que sí hubo un cambio. Quizás creo que se quedó todo en el tiempo. Quizás todo se quedó en el tiempo, ya que podían haber surgido mucho más cambios con el tiempo. Pero sigues creyendo en la revolución como proceso. De cierto modo sí, de cierto modo no. O sea, o sea, la verdad que la revolución hizo muchos cambios. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y sí hubieron cambios buenos. Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. Bueno, no sé, a Yasmani lo único que le faltó fue decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. No sé, qué desagradable, de verdad, qué desagradable ver a un cubano que tiene talento, un cubano que es un monstruo en su deporte, pero tan escaso de conocimiento sobre su propia historia, la historia de su país. Qué desafortunada esta entrevista, Yasmani Acosta. Miren, vamos a verlo por partes y vamos a explicárselo a Yasmani y además a las personas a los chilenos que pueden haber visto la entrevista de Yasmani y que bueno, necesitarán una explicación para entender qué pasa realmente. Escuchémoslo La por verdad que la partes. revolución hizo muchos cambios. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y Eso es real. La revolución hizo muchos cambios. Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Creo que hasta ahí vamos, es la realidad. sí hubieron cambios buenos. ¿Que hubo cambios buenos? Bueno, el bien y el mal, a veces, no siempre. El bien y el mal a veces es relativo. ¿Cambios buenos para quién? Bueno, hubo cambios buenos para los comunistas, sí.
Hubo cambios buenos para los que alertaron del comunismo y tuvieron que enfrentar prisión, tortura, destierro, fusilamiento. No. Entonces, ¿hubo cambios buenos? Pues, ¿en qué sentido exactamente? ¿Hubo cambios buenos en cuanto a la economía? No, se desbarató la economía. ¿Hubo cambios buenos en cuanto a las promesas de Fidel Castro de restituir la Constitución de 1940? No, se eliminó lo poco que quedaba de ella. Hubo cambios buenos en cuanto a libertades, por ejemplo, libertad de prensa, libertad de expresión. No, al contrario, se eliminaron estas libertades. Hubo cambios positivos, hubo cambios buenos en cuanto a la calidad de vida de los jóvenes. Bueno, imagínense que en el año 63 se impuso por obligación el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes a partir de los 15 años. Tenían que cumplir 3 años de servicio militar. Los varones, imagínense qué cambio tan positivo aquel. Claro, cuando yo escucho algo así, es evidentemente alguien que tiene un desconocimiento total de la realidad de su país. Y ahí me surge entonces esa vergüenza ajena. ¿Por qué alguien que desconoce a niveles enormes su país se pone a hablar de estas cosas así, tan a la ligera? ¿Hubo cambios buenos? Por favor, además de eliminar la dictadura de Batista, y hasta ahí lo dejamos, eliminar la dictadura de Batista, además de eso, ¿cuál fue el otro cambio bueno? Yo sé, que alguien entre y me diga cuál fue el otro cambio bueno. A ver, ¿qué más dice Yasmani? Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. ¿Qué piensas de lo que pasa en Cuba? Desde acá, ¿cómo ves el proceso? Ya son 60 años, más de 60 años del régimen. En Cuba siempre se culpa al bloqueo. Entonces, Mira, no existe ningún bloqueo. En Cuba siempre se culpa al bloqueo. No, Yasmani, tú culpas al bloqueo. Y el régimen cubano culpa al bloqueo. Pero la realidad es que no existe ningún bloqueo. Existe un embargo. No bloqueo, embargo. Son dos cosas distintas. Ya por aquí otro comentario desafortunado. no sabemos si es verdad o mentira. No sabemos si es verdad o mentira. Primera persona del plural. No sabemos. No, Yasmani, no sabes tú. Yo lo sé perfectamente. Es falso, no existe ningún bloqueo. Y además, la excusa del embargo también es mentira. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están las tablas con los números de inversión del régimen cubano, donde se gasta 10 veces más construyendo hoteles que en educación, en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Se gasta 20 veces más que en educación, en pesca, en salud. Entonces, Yasmani acá dice, no sabemos, como si él fuera todos los cubanos. No, Yasmani, tu ignorancia no es la ignorancia del resto de los cubanos, campeón. ¿Por qué lo haces? A ver, sí sabemos, claro que sabemos. Sabemos que no existe un bloqueo, sabemos que lo que existe es un embargo y además sabemos que el embargo no es la causa de la miseria en Cuba. Y tenemos las pruebas, tenemos los números y sabemos además demostrarlo. El chileno que ve esto que dice, bueno, los cubanos están con la duda, quítenles el bloqueo, a ver si es verdad o no. No, chileno, no te confundas, no tenemos ninguna duda. Su ignorancia no es la ignorancia del resto de los cubanos. Lo que quisieran, ¿no? Desde mi punto de vista, que quiten el bloqueo. Si No hay ningún bloqueo, por tanto, no hay nada que quitar. Por tanto, lo que tú quieres es básicamente absurdo. Hay un embargo. Quisiéramos que quiten el embargo. Bueno, yo quiero que quiten el embargo. Yo no estoy feliz porque mi país esté embargado. Pero claro, para que quiten el embargo tiene que ocurrir algo. Algo que llevan esperando que ocurra hace 64 años, que es que se devuelvan las propiedades que se robaron. ¿Tú quieres que levanten el embargo? Simple. Devuelve todas las propiedades que se robaron, indemniza a esos dueños de propiedades a los que les robaron todo. O, por otra parte, lo que dice la ley Helms-Burton. ¿Qué dice? Elecciones libres, pluripartidistas, conservación internacional, libertad de prensa y libertad para los presos políticos. En ese momento, en un gobierno de transición, se levanta el embargo. Los deseos pueden ser muchos. La realidad es esa. creen que Cuba se está justificando con el bloqueo, que lo quiten, a ver si verdad para que no se justifique más con más nada, ¿no? Y ver si Cuba se está justificando con el bloqueo. ¿Quién es Cuba? Bueno, yo soy Cuba. Él también es Cuba. Cada cubano es Cuba. Y bueno, Cuba no se está justificando con ningún bloqueo. ¿Por qué? Bueno, porque no existe bloqueo y por otra parte,
Cuba es un conjunto de cubanos que no pensamos igual. Por tanto, no es correcto decir que Cuba se está justificando con el bloqueo. Eso lo que básicamente se traduce es en la unidad de pensamiento y eso no existe en Cuba. Yasmani acá está poniendo de manifiesto toda la doctrina inculcada en la escuela, hablando otra vez en nombre de una Cuba que no es, que no es toda él. Él es parte, pero no toda. Si realmente es bloqueo o no. ¿Quién es Fidel para ti, por ejemplo? Cuando niño, bueno, a nosotros nos educan y Fidel es como un ídolo para todos los cubanos. Fidel no fue, no en pasado, no en presente. Fidel es un ídolo para todos los cubanos. Otra vez Yasmani vuelve aquí a usar el colectivismo y la generalización como arma. Él se pone en nombre de todos los cubanos a decir que Fidel es un ídolo. No, Yasmani, estás equivocado. Fidel para ti será un ídolo. Por la doctrina que recibimos todo y que tú no te has quitado, Fidel para ti será un ídolo. Para mí es un criminal. Igual que el Che Guevara es otro criminal. Fidel es la persona que destruyó la economía y destruyó la sociedad. Además, hay pruebas de todo esto y es fácil de demostrar. Las mentiras de Fidel Castro son facilísimas de demostrar. Léase La historia me absolverá y mírese la realidad de Cuba hoy. Léase el Manifiesto de la Sierra y mírese la realidad de Cuba hoy. Véase las entrevistas que dio Fidel Castro desde la Sierra Maestra y en su viaje a Estados Unidos y mírese la realidad de Cuba hoy. Fidel Castro fue un mentiroso, un criminal, un asesino, no un ídolo. Aunque así nos lo impartieron en la escuela, algunos descubrimos la verdad leyendo, estudiando. Tú no. Tú sigues pensando que Fidel Castro es un ídolo. Oye, tu desconocimiento es responsabilidad tuya, Yasmani. No hables en nombre de todos los cubanos, porque tú no eres todos los cubanos. Bueno, en su mayoría. Sí sé de todo lo que hizo, de verdad que en Cuba antes no habían pocas escuelas, pocos hospitales. Eso es falso, es categóricamente falso. De verdad que en Cuba no es de verdad, es falso, Yasmani. De hecho, Cuba antes de Fidel Castro era uno de los países del continente con más camas de hospital por habitantes. Cuba antes de Fidel Castro era uno de los países del continente con menos analfabetismo y con el sistema público y privado, el sistema mixto de educación, igual que de salud, de mejor calidad, de los mejores del continente, que iba desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza universitaria, incluyendo escuelas normales de formadoras de maestros, que eran de las más altas matrículas del continente por por cantidad de habitantes. Entonces, lo que estás diciendo acá es categóricamente falso también. Cuba antes de Fidel Castro era una potencia educativa y una potencia médica. De hecho, en el año 56 hicimos nuestra primera campaña de alfabetización bajo la dictadura de Batista y la persona que realizó la campaña de alfabetización era una maestra negra. Entonces, no es verdad, es simplemente falso. ¿Por qué se meten a hablar de estas cosas sin tener la más mínima idea? Y además, en un contexto bastante delicado, porque habrá muchos chilenos viendo esto, diciendo que nuestro país antes de Fidel Castro era un páramo olvidado. No se confundan, chilenos, nuestro país antes de Fidel Castro estaba mejor que Chile. Sí, la economía cubana antes de Fidel Castro estaba mejor que la economía chilena. De hecho, por encima de Cuba, en renglones como economía, educación, salud, había muy pocos países. Estados Unidos en algunos casos, Costa Rica en otros casos, Uruguay en otros casos, Argentina en otros casos. Ya está. Ya está. Éramos el principal exportador de azúcar del mundo. Nuestra moneda valía lo mismo que el dólar, 1 por 1, a veces un poquito más. Recibíamos migración de muchísimos países, incluyendo de Chile. No exportábamos migración, exportábamos ganado, exportábamos azúcar, exportábamos leche, exportábamos un montón de cosas. Inmigración no. Los salarios en Cuba eran de los más altos del mundo. La calidad de vida del cubano, principalmente en las ciudades, era de la más alta del mundo. La cantidad de calorías ingeridas por cada cubano era de las más altas del continente.
Entonces, ¿de qué Cuba está hablando Yasmani? De la Cuba que le enseñaron en la escuela primaria. Qué triste, de verdad. De verdad que sí hubo un cambio. Quizás creo que se quedó todo en el tiempo. Ahora, miren, ahí están los periodistas complacidísimos. Wow, aquella Cuba era terrible, qué grande Fidel. Que claro, pues, está mintiendo. Bueno, vamos a ser justos. No voy a decir que está mintiendo porque mentir es cuando tú dices algo falso y eres consciente de que lo que estás diciendo es falso. Yo no creo ni siquiera que lo que él está diciendo es falso. Por tanto, no creo que esté mintiendo. Simplemente creo que es un ignorante que ha respondido a preguntas sin conocer lo que estaba hablando desde la doctrina. Por eso que quizás todo se quedó en el tiempo, ya que podían haber surgido mucho más cambios con el tiempo. Pero sigues creyendo que la revolución, sigues creyendo en la revolución como proceso. De cierto modo sí, de cierto modo no. O sea, o sea, la verdad que la revolución hizo muchos cambios. La verdad. La revolución hizo muchos cambios. Sí, esto es real. Ya te digo, desde destruir la economía hasta destruir la principal industria en Cuba, que era la industria azucarera. Ahora, ¿fueron cambios beneficiosos? Ya eso hay que probarlo. Ya eso hay que demostrarlo. ¿Cuáles fueron los cambios beneficiosos de la revolución? Hay un estudio, se los he enseñado otras veces, del señor Carmelo Mesa Lago, de la Revolución Cubana a 50 años, que enseña con números los cambios en la revolución. ¿Cuáles fueron los cambios beneficiosos? ¡Ninguno! Salvo sacar a Batista del poder. Ya está. ¿Cuál fue otro cambio? Entonces, sí y no. ¿Tú crees en la revolución? Sí y no. Mira, se cree en Dios, no en los procesos políticos, socioeconómicos. En eso no se cree. Eso se analiza, se observa, se estudia. Y ahí está el problema de la doctrina. Creer en la economía no es lógico. Creer en los políticos tampoco. Creer en una revolución no tiene sentido. La fe es para la religión. La revolución es un suceso corto, en periodo de tiempo, convulso, violento, que alguien cree además, y así lo justifican muchos catedráticos, que da lugar a un nuevo Estado o un nuevo derecho, nuevo orden de derecho. Eso es básicamente una revolución. ¿Se cree en eso? No. Se estudia, se analiza, se participa, se combate, no se cree. Pero claro, acá está hablando el pionerito Yasmani. Que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y si hubieron cambios, bueno. Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. Este es el problema, familia, del analfabetismo. Este es el problema del desconocimiento brutal. Este es el problema de la incultura. El problema de la doctrina es este. Un tipo que tiene un talento bestial. Para eso, para nadie es raro que Yasmani es un deportista excelente. Sin embargo, como conocedor de la realidad cubana y de la historia cubana, es un perfecto ignorante. No solo porque la ignore, sino porque además intenta exponer cosas que no conoce. Esto daña muchísimo. Hay quien cree que estas cosas son inocuas, pero la realidad es que no. La realidad es que esto daña muchísimo, más todavía la situación cubana de dentro de hoy, la actual. La daña un montón. ¿Por qué? Pues esta entrevista está circulando por las redes sociales y pues hay comentarios en esta entrevista de... Al fin un cubano dice las cosas como son. Antes Cuba, cuando Batista, y luego llegó la revolución y Fidel hizo y no sé qué. Y claro, eso refuerza una mentira que no la está diciendo él. Yo creo que él simplemente está hablando desde la ignorancia, pero sí refuerza la mentira de quien sabe que hoy Cuba es un desastre y que antes era una potencia y que se ha encargado de transformar la realidad a conveniencia. Así refuerzan la mentira. Este señor no es cualquier cubano, es un medallista olímpico. Así refuerzan la mentira. Me parece increíble que un cubano de esta talla no conozca la verdad ni sobre la historia, ni sobre Cuba antes del 59, ni sobre el embargo, ni sobre prácticamente nada. Miren, si existiera un bloqueo hoy en Cuba, la gente desde Miami no pudiera estar enviando carros para Cuba. Si existiera un bloqueo hoy en Cuba,
la gente desde Miami no pudiera estar enviando contenedores para Cuba, llenos de cosas. Si existiera hoy un bloqueo en Cuba, desde España no se enviaran contenedores para Cuba, llenos de cosas. Ni desde Cuba se pudiera vender arena a Islas Caimán, cemento a Jamaica. Desde México no pudieran entrar barcos de petróleo a Cuba. O desde Cuba no se pudieran vender médicos a México. Entonces, todas estas cosas ignoradas por este señor hacen que su forma de ver Cuba sea no solo errónea, sino peligrosa incluso para los que están dentro.